Bienvenidos a Diálogo Noticias, un espacio creado para informar con responsabilidad, analizar con criterio y debatir con respeto. Desde la antigua Guatemala, abrimos este micrófono para conversar sobre los temas sociales, culturales, deportivos, políticos y religiosos que marcan nuestra realidad, porque creemos que la información no solo debe contarse, debe entenderse. Este es un espacio donde las ideas se escuchan, las posturas se confrontan con argumentos y la comunidad tiene voz. Aquí no venimos a imponer verdades, venimos a generar diálogo. Esto es Diálogo Noticias, el podcast donde la actualidad se analiza de frente y sin miedo. Con ustedes, Juan Román. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, noches ya. Creo que ya es tarde, noche. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Hoy martes 14 de julio del 2026. Poco a poco, el mes está yendo poco a poco. Nos deja nuevas noticias, nos deja nuevos retos también a todos, a cada uno de nosotros en nuestra vida. La coyuntura en Guatemala continúa, los problemas en Guatemala continúan, en Zacatepeques también no se puede obviar también el tema de tanta situación que se vive. Y por eso es que es importante que todos nos involucremos para que esa coyuntura vaya cambiando. Principalmente los jóvenes hemos perdido mucho el amor por la política, por miedos, por situaciones de adversidad, y eso debe de cambiar. En Diálogo Podcast hacemos este programa para abrir las puertas a todos, para que usted que está ahí, hemos invitado a la gobernadora, hemos invitado al alcalde de Jocotenango, ya le mandamos las fechas a Diego Toledo para el mes de agosto. El programa está libre, pero no todos les gusta venir. El programa está libre, pero no todos les gusta venir porque posiblemente no se quieren enfrentar a situaciones delicadas ya en sus funciones. Pero aquí en este programa no se trata de dañar, de perjudicar, de insultar, simplemente de dialogar. Recuerden que el diálogo abre puertas y abre ventanas. Por eso es que el día de hoy tenemos un invitado especial que ya hasta le tiraron hate y demás. Miren, la metódica que hemos utilizado siempre en el programa. Usted puede comentar, comente, comparte y demás, siempre sobre una línea de respeto hacia mí, hacia el invitado y hacia los demás que están viendo el programa. Si su pregunta va generada con malas palabras, racismo, odio, lo que quieran, lo siento mucho, no se puede leer. Y tiene que ser un perfil propio. No nos ocultemos en perfiles tapándonos la cara, no. Hagamos un periodismo, hagamos un cuestionamiento con la cara limpia, con la cara destapada, con la cara, aunque nos tiren hate y demás, hagámoslo siempre transparente. Por eso es que el día de hoy tenemos a un joven, que para mí son jóvenes, nos acompañan varios jóvenes, como lo es Kevin Joaquín. Ahorita vamos a ponerte en la pantalla, Kevin. Yo creo que, fíjate que aquí está, vamos a ver, cámara invitada. Aquí está Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Qué gusto saludarte, ya estás en cámara. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un gusto, Juan Román. Te quiero agradecer primero por este espacio, ¿verdad? Por la invitación de acercarme a Diálogo Noticias. Sé que ahora pues es un programa que, como comentabas, es libre para platicar, y eso es justamente algo que a mí me encanta, ¿verdad? Poder platicar, expresar nuestras ideas, y estoy más que agradecido. Pues primero darte las gracias por haberte
dejado venir, porque sé que venís de lejos, ¿verdad vos? Fíjate, Kevin, que primero esta es una conversación de compañeros, para conocernos, para que la gente conozca también quién es Kevin. Entre los comentarios que escuché y que vi en el programa, muchos decían, ¿y quién es ese? Y me ha pasado. Claro. De hecho, si a mí me invitan a un programa de La Capital, ¿y ese quién es? Porque entendemos que no tenemos cierto alcance todavía, pero sí es importante que a veces ciertos personajes se conozcan. Yo quisiera empezar tratando de descubrir quién es Kevin, de dónde sos originario, cuántos años tenés, dónde naciste, y de ahí pues ir desgranando un poquito la entrevista a Kevin. Qué gusto, gracias nuevamente. Es una pregunta muy común que en redes sociales me hacen cuando voy a cualquier municipio del departamento. ¿Y quién es, verdad? ¿Por qué hasta ahorita se aparece? ¿O cuáles son las intenciones de Kevin? Yo trabajo mucho en redes sociales, te cuento, Juan. Creo que ahí me conociste, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí te conocí. Sí, y he tratado de siempre conectar con las personas a nivel general. Pero ¿quién soy yo? Actualmente soy estudiante de Derecho, estoy en el 6º semestre, estudio en la Universidad Mariano Gálvez, ¿verdad? Tengo 23 años recién cumplidos, de hecho, y soy originario de Santiago, Zacatepeques. Mi trabajo, mi visión es poder comunicarme y poder tener ese tipo de exposición y que los demás jóvenes puedan ver también que ellos pueden hablar, pueden opinar y que la opinión vale demasiado, ¿verdad? Si pues me encontraste en redes es por algo, ¿verdad? Y quizás pues agradezco también el hecho de que te parezca interesante, ¿verdad? Platicar el día de hoy conmigo. Yo lidero muchos proyectos académicos y políticos a nivel de juventud, ¿verdad? He participado en muchos espacios durante estos últimos años y siempre me encanta poder pues expresarme, ¿verdad? Y escuchar a los demás. He visto en tu perfil, porque me metí ahí a una pequeña investigación, porque tampoco tenía el gusto de poder conocerte, pero sí te he visto bastante activo en la capital, en el Congreso, con muchos jóvenes. ¿Qué es exactamente lo que hace Kevin con todas esas actividades? Y bueno, aparte de eso, ¿por qué decidiste estudiar Derecho, Kevin? Buena pregunta, Juan. Te cuento, cerca de la pandemia, yo pues empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 16 años. Me di cuenta que había muchas situaciones en mi vida que no me gustaban. Fíjate, yo vi en mi entorno un ambiente muy hostil. Y entonces dije, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? Y lamentablemente una realidad es que a veces uno tiene que escapar. Uno tiene que salir de esa burbuja en la cual está, ¿verdad? Y uno nace, pues yo soy del pueblo, pues, ¿verdad? He nacido en el pueblo y las personas a veces se cierran un pensamiento de querer cuestionar, ¿verdad? Entonces, cuando me di cuenta de que las leyes o el sistema, el Estado, afecta la forma de vida de las personas, entonces dije, bueno, ¿existirá alguna manera de cambiarlo? ¿Podemos mejorar eso? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces descubrí que somos ciudadanos, ¿verdad? Que somos ciudadanos y que el sistema jurídico de Guatemala nos permite hasta cierto nivel, pues, opinar, ¿verdad? Digo eso porque muchas veces podemos expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, pero eso no necesariamente realiza un cambio. Entonces, decidí estudiar Derecho. Antes de eso, pues recuerdo, siempre lo voy a decir, que me compré la Constitución y el Código Civil. Yo tenía como 17 años quizás en ese momento. Mostraba un interés por querer entender y me ponía a leerlo, ¿verdad? Como si fuera un libro normal. Que debería de ser un libro normal. Exacto. Para todos. Y descubrí muchas cosas que, te digo, yo no vengo de una familia de abogados, ¿verdad? No vengo de una familia de juristas, ni siquiera de profesionales. Desperté ese interés. Y entonces cuando empecé a indagar más en el sistema jurídico, pues me encantó, ¿verdad? Pues empecé a buscar opciones. En ese momento, pues se me dio la oportunidad, ¿verdad? Porque en realidad, pues es un privilegio poder siquiera tener el acceso a una universidad. Y entonces empecé la carrera, ¿verdad? Empecé a descubrir muchas cosas, corregí muchos errores que yo planteaba, que en ese momento, pues incluso considero que es bueno. Yo decía que mi intención era cambiar la Constitución, fíjate, en el primer semestre. Yo le dije a un compañero y no lo olvido. Saludos, Marco. Yo le decía a aquel, mira vos, yo estudio esta carrera porque yo quiero cambiar la Constitución. Pero él me hizo una pregunta muy importante. ¿Y qué querés cambiar? Me decía. Y ahí comprendí, ¿verdad? De que las leyes no es la Constitución. El sistema jurídico es inmenso. La Constitución, claro, pues es el principio de algo que de ahí parte ahora pues cualquier idea y de ahí se rige, ¿no? Pero fui formando mis ideas. Actualmente pues igual estoy en proceso, no digo que lo sé todo, pero eso me ha motivado
Juan, a poder estudiar más, ¿verdad? A poder cuestionar más, que ahí comienza todo, con el hecho de cuestionar. Y entonces me comentabas por qué he estado en el Congreso de la República. Después de el segundo semestre, pues me di cuenta que los jóvenes no tenemos mucho acceso a tanto recurso académico, ¿verdad? Que ni siquiera a veces la universidad te presta. El Congreso de la República es el inicio, ahí es en donde nace el sistema jurídico de Guatemala. Entonces, pues yo con la grandiosa idea, ¿verdad? Vos pensé en algo que pudiera ser de beneficio para la ciudadanía. Ajá. En ese momento tenía 19 o 20 años casi. Pues muy joven, de hecho. Sí, actualmente tengo 23. Y en ese momento dije, quisiera presentar una iniciativa de ley. Gente con poco conocimiento, pues, porque no sabía mucho. Entonces empecé a estudiar, empecé a buscarme, ¿verdad? Un grupo de compañeros y entre todos, pues, proveímos ideas, ¿verdad? Y por esa razón he visitado el Congreso de la República, he presentado hasta ahora 2 iniciativas de ley. Que te cuento, una la presenté en el Pleno, una actividad del año pasado, el mundo legislativo, y el otro pues lo presenté ya ante, pues, con un compañero diputado que conocí en su momento, ¿verdad? Porque nosotros, pues como ciudadanos, no tenemos la capacidad o la facultad para presentar una iniciativa de ley como tal, sino debe ser por medio del Congreso de la República o un diputado quien tiene la facultad. Entonces está en proceso, fíjate, estoy todavía debatiendo porque siempre surgen, bueno, esto es una inconstitucionalidad, esto podría mejorarse, esto no podría ser de beneficio. Ha sido un proceso largo, pero muy bonito es ese tiempo, ¿verdad? Fíjate vos que la verdad a mí me agrada mucho escuchar a Patojos con esa visión y esa proyección. Que yo creo que de tu edad yo ni siquiera pensaba en nada de eso, pero vos como que lo traes. Hay personas que lo traen porque me hablaste de 17 años. Sí. Ya querías, yo a los 7 años no estaba pensando en conseguir novia, tal vez. No estaba enfocado en ese tipo de situaciones. Y ojalá la mayoría de patojos, la mayoría de jóvenes tuviera esas iniciativas de poderse instruir, de poderse educar. Porque fíjate, Kevin, que desgraciadamente lo hablábamos al principio del programa, en los últimos años estamos acostumbrados en las últimas elecciones, hablando de elecciones Claro. en su momento, que hemos decidido o hemos elegido a personas pensando perjudicar a otras, pero no en los planes o proyectos que se tienen presentados. Y mucho de eso pasa porque no nos involucramos. Cierto. Es decir, nos dejamos llevar por cancioncitas, nos dejamos llevar por qué me van a regalar, pero se nos olvida que ese tipo de programas solo nos tienen como nos tienen hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué crees que los jóvenes no se involucran no en temas, dejemos a la política a un lado, que no se involucran en capacitarse? Mira, vos, las redes sociales ahora te hablan de todo. Te hablan, hay TikTok, hay Reels, hay Short, lo que querrás. ¿Por qué no buscar información que nos pueda ayudar? ¿Cuál crees que ha sido ese desenamoramiento de los jóvenes hacia la información? Qué buena pregunta, Juan. Yo te decía al principio que yo siempre comparto una idea en mis redes sociales, que es cambiar el ambiente. Y con el digo ambiente me refiero a lo social, a lo que te rodea, a las personas. Si vos vivís en un ambiente hostil, oscuro, en donde la gente no cuestiona, uno como niño, ¿verdad? Que se va criando en esos espacios, no genera esa capacidad de cuestionar. Es importante allí, ¿verdad? Y quizás me metería a un tema de padres, que también se nos inste desde pequeños a poder cuestionar, hacer preguntas en general, ¿verdad? Vos? De qué es la vida, de cómo funciona, por qué es esto así, ¿verdad? Vos? Y a mí eso, ¿verdad? En lo personal fue lo que me ayudó a poder hacerme tantas preguntas y entonces buscar respuestas, ¿verdad? Yo pues me meto en un montón de cosas, me encanta la psicología, la medicina, ¿verdad? El derecho, por supuesto. Y entonces busco respuestas en donde puedo, ¿verdad? No te niego de que obviamente uno no lo sabe todo, como lo decíamos al principio, pero a lo que voy es de que muchos jóvenes quizás no se acomodan, ¿verdad? Ya sea por el ambiente, como lo decía, o pues quizás incluso pueda ser todo lo contrario, puedan vivir una vida llena de privilegios que no necesitan preguntarse si algo debería mejorar. Y esto no es política, como lo decíamos, sino que si algo en tu vida o algo en tu familia no está bien, ahí deberíamos de comenzar. En decir, bueno, ¿qué debería hacer para cambiar esto? ¿Verdad? Y entonces, cuando empezamos los jóvenes a cuestionarnos, nos dan las ganas de aprender, ¿verdad? Así es como yo lo he vivido en lo personal.
He intentado compartir también ese sentimiento con muchas personas de mi edad y no solo eso, sino a nivel general, ¿verdad? En mis redes sociales lo que comunico es ese sentido de cuestionar, analizar, preguntemos, quizás metiéndome un poquito el tema de cómo elegimos a la gente. Fíjate vos, lo que haces es muy cierto. A veces pensamos en, este sí me cae bien o este me cae mal y elegimos allá, ¿verdad? Elegimos solo este porque me cae mal. Ni siquiera queremos analizar o cuestionar si es una persona capaz. Yo decía en su momento que incluso otra cosa que también pasa es que la gente se inclina más hacia quienes pueda regalar más y no hacia quien tenga las mejores ideas o propuestas. Totalmente. Que de allí nuevamente es que nace una reestructuración social, ¿verdad? De decir, bueno, yo pienso que, por ejemplo, allá este río, ¿verdad? No está funcionando, quizás como vecinos podamos unirnos, ¿verdad? Hacer algo, dediquemos un día, ¿verdad? Dediquemos tanto tiempo a esto. Limpiamos. Exacto, y lo podemos solucionar. No significa todo estar bandereando, ¿verdad vos? No todo significa tener un color, no todo significa pertenecer a un grupo, sino que nos unamos en pensamiento y que por medio de eso realicemos pues, este tipo de actividades. Hablaste de los papás y aquí me surgen otras dudas también. ¿Cómo fue la vida con tus papás? ¿Creciste en un hogar con tus dos papás? ¿Tienes hermanos, Kevin? ¿Qué valores principalmente te inculcaron tus papás? No necesariamente, hablaste de que a veces que no venís de una familia donde hayan tenido la oportunidad de graduarse en la universidad, y eso es entendible porque desgraciadamente nuestros gobiernos, hay que decirlo así, les interesa que la gente no estudie. Así es. Así de fácil. A nuestros gobiernos les interesa tenernos sumidos en una ignorancia social donde preferiblemente te doy algo, entonces estate calladito. Deja que el gobierno solucione. Entonces no les interesa ¿por qué no hay más universidades? ¿Por qué no hay más extensiones de la San Carlos? ¿Por qué no les interesa ni siquiera la salud, la educación y la seguridad? Porque mientras más inseguro, mejor. Claro. Más campaña, más de dónde agarrar. Mientras menos educación, mejor. Más todos guiados, ¿verdad vos? Y salud, bueno, mejor si se me enferman, porque así tengo más opción de poder comprar medicinas, hacer negocios, sistema privado y no público. Pero, ¿qué valores te dejó tu familia o te ha dejado tus papás, Kevin? Gracias por la pregunta, Juan. Lo primero es que reconozco que yo aprendí a trabajar desde muy joven. Hoy justamente estaba hablando con alguien que antes de esto, pues tuve una reunión, ¿verdad? Siempre en cuanto a organización. Y me decía, yo te he visto en algún lado. Nos conocimos en tal municipio. Yo le decía, sí, yo trabajé ahí. Trabajé ahí en Santo Domingo, Xenacog. Y te cuento, yo empecé a dar clases de inglés a los 16 años. ¿Clases de inglés? Clases de inglés en una academia con personas mucho pues, mayores que yo, ¿verdad vos? Personas de 20 y tantos, de 30. Incluso tuve una estudiante de 50 que ya la recuerdo demasiado, ¿verdad? Siempre me habla, siempre me saluda. Pero yo pasé esa necesidad, ¿verdad vos? Pasé esa necesidad más en la pandemia. Mira vos, todo se desboronó. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento, ¿verdad? Sí. De que la economía se vino para abajo, ¿verdad vos? Y no sabías de dónde agarrar. No sabía de dónde agarrarme. No tenía todavía pues, una visión de hacia dónde ir y en ese momento me tocó salir a trabajar, ¿verdad vos? Porque para poder subsistir, por lo menos en este país, pues hay que aprender un oficio, tener una visión, ¿verdad vos? De lo contrario no hay futuro. Entonces mi papá, ¿verdad vos? En ese momento pues yo me di cuenta de que la situación familiar estaba muy complicada. ¿Verdad? Si ellos siempre han sido trabajadores, eso te lo puedo reconocer. Aunque ellos no tengan una perspectiva académica, algo que puedo reconocer y decir que es que mi papá es alguien muy espiritual, fíjate. Alguien muy espiritual que siempre me ha inculcado ese tipo de principios, aunque no religioso, claro, él siempre valora lo moral y lo ético. Y entonces eso me ha hecho compartir también el mismo sentimiento, el pensar no solo en mí, sino en los demás. Y entonces, cuando empecé, pues mira, gracias a Dios tuve la fortuna, ¿verdad? De que nuevamente aprendí inglés desde muy joven, a los 13 años, porque me gustó. Entonces pude dedicarme a eso, ¿verdad? A dar clases, tutorías. Entonces esto me generó un ingreso que pues me permitió vivir tranquilo, ¿verdad? En su momento. Me permitió vivir tranquilo. Entonces pude sobresalir, ¿verdad? Aunque no te niego de que cuando alguien no tiene esa oportunidad, difícilmente puede acceder a, pues,
un vehículo, a educación, ¿verdad? Y lo que comentaba sobre que el gobierno no le importa, es cierto, no hay programas que impulsen a los jóvenes que realmente tienen estos intereses a mejorar ese conocimiento. Te cuento que yo hace poco aprendí un término que se llama altas capacidades. No se maneja actualmente acá, no sé si lo has escuchado, pero denomina una descripción de personas que tienen intereses, que aquí todos tenemos diferentes intereses en, ya sea política, en arte, en música, pero realmente nuestro sistema político nos permite avanzar. Existen esas herramientas para que vos generes o desarrolles mejor esas capacidades que tenés. Yo creo que la respuesta es que no, ¿verdad vos? Simple y sencillamente. Más nosotros que venimos de un departamento que créeme que es considerado rural. Aunque estamos creciendo, mucha gente nos ve como del área rural. Andamos acá en Zacatepeques. Y entonces, Es un pueblito. exacto, nos ven así. No es como la capital, vamos. No es que ahora es zona Bueno, 14, yo siento zona que para 15. muchos guatemaltecos la capital es la capital y ahí no existe nada más. Exacto. Y yo no lo veo así, ¿verdad? Vos en todos lados hay desarrollo, que ahí es otro tema. Hay mucho desarrollo, pero desafortunadamente un desarrollo desordenado. La falta de planes de ordenamiento territorial a nivel regional, local y país nos afecta y nos está quitando bosques, áreas verdes y demás. Pero te dejo continuar. Sí, lo que decías es que incluso cuando digo, pues yo estoy aquí en tal municipio, Antigua, Lotenango, me dicen, vos estás en el interior, me dicen. Imagínate, o sea, lo ven tan así, ¿verdad? Os que estamos como fuera del mapa a veces. Pero es nuevamente porque no hemos logrado sobresalir en algo. Vos hasta yo te pregunté, Exacto. ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Exacto. Pero pues me he tenido la oportunidad de recorrer, ¿verdad? Estos años de recorrer el departamento. He aprendido bastante, he conocido mucha gente, he compartido, ¿verdad? El sentimiento de ser alguien del pueblo. Y nuevamente es porque desde muy joven pues, estuve trabajando. Yo recuerdo, vos, de que iba en bus, vos, venía a Antigua, me iba para Senacó, para Santiago, para San Lucas, a trabajar para mis papás. Entonces, mira, el sentimiento principal es el trabajo. Claro. Kevin, ¿crees que una persona de calle, de vida, de campo, de lucha, conoce mejor la situación de cada lugar que una persona que prácticamente venga con el pan bajo la mano? Sí, voy a decir que sí, pero quisiera extenderme en esta respuesta porque una parte de vivir, ¿verdad? Venir de ese contexto de campo es que uno comprende qué es ser alguien de campo. Pero el problema es que si no sale del campo, no puede comprender cómo solucionarlo. Y te lo digo así porque quizás quisiera poner un ejemplo, Interesante, la verdad. una metáfora que incluso se le acredita a Sócrates, ¿sabes? La caverna. Si vos estás en las sombras y alguien te dice hasta allá afuera que está en la luz, aquí hay luz, ¿le creerías que hay luz si estás acostumbrado toda tu vida a ver sombras? ¿Verdad? Y entonces este que está en la luz quiere convencer a los que están en las sombras, pero no le creen. Y aquel que está en la luz tiene a otra persona que está hasta allá que decía, aquí veo plantas, aquí veo animales, aquí veo aquello, pero este tampoco le cree. Porque están en diferentes posiciones en la vida y con eso no quiero decir que no se pueda avanzar, por supuesto que no, sino que si tuviéramos la voluntad de cuestionar otra vez, ¿verdad? Darnos la oportunidad de decir, quizás sí es cierto, ¿verdad? Que esto puede ser diferente, entonces esa persona sí podría mejorar. Pero la realidad hoy en día es de que esas personas no tienen la oportunidad, ¿verdad? De dedicar tiempo a cuestionar. Y te lo digo así porque una de las situaciones en la vida de las personas es que yo decía que a veces en un video, ¿quién tiene tiempo hoy en día de pensar en política, en mejorar el mundo, en mejorar la sociedad? Si tenemos que trabajar para sobrevivir, el sueldo no alcanza, trabajamos y estudiamos, hay familia que mantener, no puedes pensar en otras cosas más que en sobrevivir. Sí. Y ese sentimiento, pues, nos acarrea a todos, ¿verdad vos? Como sociedad. Y si no salimos, no nos esforzamos un poquito más para salir de ahí, es donde nos quedamos en el campo. Sí, yo creo que volvemos a caer a lo mismo, Kevin. El sistema hace que la situación sea así. A mí me gusta mucho el fútbol. De hecho, tengo mi canal de deportes y lo hablábamos previo a la entrevista. Yo le decía a mi hijo el otro día, ¿cómo es posible que de casi 20 millones de guatemaltecos no puedan salir 11, 12 buenos jugadores? Claro. Y le digo, te vas a Cabo Verde, que acaba de hacer historia, sí, porque son 10 millones. Y salieron, nos cuestionábamos con mi hijo y le decía, bueno, es que nuestro sistema está hecho para eso, para que nadie sobresalga
no porque no nos hacen creer que somos un país libre. Realmente somos una democracia solapada de dictadura. Ese es mi concepto, ¿verdad? ¿Vos por qué lo pienso así? Porque te dicen que sos libre. ¿Libre para qué? Para que tengas 3 trabajos, para que te fregues más la vida y ganando lo mínimo otra vez y esforzándote. O sea, eso para mí no es libertad. Eso Así al es. contrario, te oprimen un poco más con la idea de que sos libre democráticamente. Claro, hay democracia para elegir y demás, pero desafortunadamente traigo esta colación porque es lo que pasa. ¿Cómo vos te querés involucrar en algo más que estás sobreviviendo? Así es. Si necesitas llevar pan, por ejemplo, los papás de uno necesitaban llevar comida a la casa. Mira, papá, nos están invitando a participar en un partido. Yo no tengo tiempo para eso, mijo. Así es. ¿Cómo que me van a dar yo perdiendo mi tiempo y que me van a dar de comer? No, yo Ujú. tengo que ir a trabajar. No, a mí eso no. ¿Cómo ves ese pensamiento de muchos jóvenes, o muchos, no solo jóvenes, aquí tendríamos que abarcar todos, cuando te dicen, no, yo en política no me meto, a mí no me interesa, eso no es para mí, yo tengo que trabajar? ¿Cómo ves y cómo analizas esa respuesta? ¿Crees que es importante involucrarnos o no involucrarnos y seguir con nuestra vida diaria? Es muy importante, Juan, y lo que mencionas es totalmente cierto, que yo lo he escuchado un montón de veces, ¿verdad? En carne propia, que al yo querer hablar con alguien de esos temas que a mí me encanta, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ideas, sobre el intelecto y cómo podemos mejorar. Y me dijo una vez, yo visité una comunidad, Kevin, mira, a ellos no les interesa lo intelectual, a ellos les interesa qué les puedes dar de comer, qué les puedes regalar. Y entonces ahí es donde comprendí eso que te decía hace un momento, que hoy en día es que no tenemos, el sistema no nos ha permitido, ¿verdad? Tener un pensamiento más allá, que más que sobrevivir, conseguir para el día al día, ¿verdad? Tantos problemas que suceden y realmente no hay tiempo. Y lo político sobre su caso, ¿verdad? Hablar de lo académico, por supuesto. No es que la gente no quiera estudiar, ¿verdad? La gente quiere, pero ¿cómo lo vas a hacer si no te alcanza para pagar ni siquiera los cuadernos, aunque estés en una escuela pública? ¿Vos? No te alcanza para pagar las fotocopias, el pasaje para ir a estudiar. Entonces, los papás te vienen y dicen, mejor dedícate a trabajar, ¿verdad? Y alguien decía una vez, un catedrático que me gustó mucho esta frase, decía, hay personas que estudian y trabajan, y hay otros que trabajan y estudian, y esos son trabajadores que estudian, no son estudiantes que trabajan. Porque lamentablemente se vuelve la educación se vuelve algo secundario a tu vida. Entonces no le puedes dar ese enfoque, ¿verdad? Vos? Porque pues tienes que ver cómo pagar las cuentas. Qué interesante esa onda. Sí. Y entonces eso que decís de participar es importante y totalmente. La situación es que debemos de sacrificarnos un poquito, Juan, porque pues yo igual tengo un trabajo, ¿verdad? Yo me dedico a mis emprendimientos y a todo lo que puedo hacer, pero si dijera, bueno, me enfoco solo en mí, mejoro mi vida, listo. Entonces no me permito pensar más allá, ¿verdad? Vamos a pensar en soluciones que quizás puedan ser útiles para cierta comunidad y a nivel, pues, hablemos de un callejón, ¿verdad? Ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Hablemos de una aldea, hablemos de un caserío, hablemos de un municipio, mucho menos de un departamento a nivel nacional, ¿verdad? La situación es que todos podamos reconocer que estamos en una situación que podemos mejorar y que a partir de eso busquemos un plan, ¿verdad? A eso le llamo yo participar, que busquemos un plan para poder mejorar ese estilo de vida. Sí, fíjate vos que hablando de todo un poquito y de cómo el sistema nos tiene de cierta manera oprimidos, el otro día hablábamos con un amigo, me decía, vos es que a los niños no les gusta ir a estudiar, los ves con sueño y todo, como padre, le digo, oye lo que me estás diciendo, le digo, no les gusta estudiar, claro que les gusta estudiar, pero es que ponete a analizar esto, le digo, los papás no sabemos si tienen los 20, 30 quetzales diarios para vivir. Parece dramático, pero hay muchas personas que con 20 quetzales viven. Si bien les va el día, si no es que 2 o 3 días. Claro. Esa es una realidad que la tenemos que ver. Van a mandar a sus hijos a estudiar uniformes, cuadernos, Ujú. pasaje, comida, Refacción, ni hablemos, ¿verdad? sí. Y después te dicen, no es que no, el niño ¿qué va a ir a aprender? Así es. Una noche antes. Y encima dejemos todos esos temas, el papá alcohólico. Un día antes llega tomado, llega a pegarle a la señora, el niño no se duerme, va traumatizado, no hizo ni la tarea, porque ni se acordó, no porque no haya querido. Y no se puede, Kevin. Al Así es. final de cuentas, yo creo que es importante que todos nosotros rompamos esos círculos y realmente empecemos a trabajar
porque la sociedad empiece a tener mejores y dignos accesos a todo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Kevin, vamos a leer algunos comentarios porque tenemos, bendito Dios, tenemos bastantes personas. Recuerden que vamos a leer todos, solo que no todos, si están hechos con respeto, ¿verdad? Claro. Dice Osmar Escobar, buenas noches, dice Osmar, mucho gusto. Marvin Enrique Sicán García, buenas noches, saludos. Adriana Rivera, me llegas, Kevin, con todo, dice, seguro es tu cuate, ¿verdad? Saludos. Gladys López mandó unas fuerzas ahí, buena onda, Gladys. Marvin Enrique Sicán García dice, es bueno que la juventud se involucre en los temas de política, pero debe de ser con responsabilidad y con respeto. Conocer las necesidades de su municipio. La juventud tiene un papel importante en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. A Conrado Colón Bautista, no sé si lo conoces, pero ahí está conectado. Saludos a Conrado. Ya pronto vamos a hablar con tu persona, Conrado. Todos los que quieran venir, van a venir. Roberto Vázquez hasta Canadá, gracias Roberto. Hugo Estrada, gracias don Hugo, hasta la Unión Americana también, muchas gracias por conectarse. Don Juan Pablo Romero Fuentes, ¿de dónde es el jovencito? Dice Juan Pablo Romero Fuentes, bien articulado, hay potencial. Saludos a ambos, dice. ¿Conoces a Juan Pablo Romero Fuentes? No conozco. Investigáis. Juan Pablo Romero Fuentes es un yo le digo patojo, pero es de mi edad, pero aquel tiene el proyecto del patojismo en Jocotenango. Escuchado. Y está bien involucrado en temas, pero sí, tal vez ahí solo para hacer reseñas, solo que nos digas nuevamente de dónde sos y así rapidito para que, pues, ya que él está conectado, pues que te escuche. Con gusto. ¿Qué tal, Juan Pablo? Yo soy de Santiago Zacatepeque, es un gusto. Ahí está, es de Santiago Zacatepeque, Pablo. Ahí sí que ya tenés la nota. Pues ahí gracias a la gente que está comentando. Vamos a ir a una pequeña pausa, Kevin, y de ahí seguimos con la segunda parte. Ya llevamos 31 minutos de programa y a mí me gusta cuando las pláticas son así porque el tiempo no se siente y va fluyendo. La entrevista va fluyendo, pero también tenemos compromisos, bendito sea Dios, con nuestros socios comerciales y tenemos que ir por ellos. Excelente. Por favor, no se vayan, siga conectado. 3 minutitos, el cooling break, como le llaman ahora en el Mundial. Vaya, tome cafecito, busque agua, vaya al servicio también si gusta. Volvemos en 2-3 minutos. No se desconecte. Por favor, deje sus comentarios. Si tiene algo que preguntarle a Kevin, pregunte. Créame que lo que más nos interesa aquí es responder dudas de todos. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Si tiene interés en esto. Lo que quiera. Usted puede preguntar. El programa es libre. En un momento volvemos. Hoy la comunicación ya no es como antes. Las marcas que crecen no solo venden, conectan. En un mundo completamente digital, donde las decisiones se toman desde un celular, la visibilidad lo es todo. Y no se trata solo de aparecer, se trata de aparecer en el lugar correcto. Diálogo Noticias es una comunidad que informa, analiza y conecta con personas reales todos los días. Somos una plataforma dinámica, actual y cercana, que entiende cómo funciona el alcance orgánico, la pauta estratégica y el poder del contenido audiovisual. Aquí no solo publicamos noticias, generamos conversación, generamos confianza, y la confianza genera negocios. Las marcas que forman parte de nuestra comunidad no solo obtienen publicidad, obtienen posicionamiento, credibilidad y presencia constante frente a una audiencia activa y segmentada. Hoy más que nunca, las decisiones de compra nacen en redes sociales, y quien comunica bien, vende mejor. Si tu marca quiere crecer, expandir su alcance y conectar con nuevas audiencias de forma profesional y estratégica, este es el momento. Sé parte de Diálogo Noticias. Conectemos tu marca con las personas correctas. ¿Hacemos churrasco hoy? En Carne San Martín tenemos la calidad que se nota en cada corte. Para tu día a día, hilachas, milanesa, carne molida, costillas y mucho más. Y si lo tuyo es lucirte en la parrilla, encuentra Lomito Gold, Puyazo, Tomahawk, Ribeye, New York, T-Bone y los mejores cortes premium. Aprovecha nuestros precios especiales y hasta un 20% de descuento en cortes seleccionados.
Además, con nuestro programa de fidelidad, acumula tus compras y recibe beneficios exclusivos. Visítanos en Plaza 15 Express, Antigua Guatemala, o haz tu pedido al 521-31328. Carne San Martín, sabor del bueno, calidad que destaca en cada corte. Carne San Martín, Antigua Guatemala. ¿Hacemos churrasco hoy? En la Antigua Guatemala, cuando pienses en pinturas y accesorios para el hogar, piensa en Cli-Color G77. Aquí encuentras pinturas para el hogar, pasta para pulir, ceras para lustrar, felpas, rodillos, brochas, espátulas, pistola eléctrica para pintura látex y herramientas esenciales para construcción y remodelación. Tenemos servicio a domicilio en Jocotenango, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Dueñas y Alotenango, llevando calidad y confianza directamente hasta tu hogar o negocio. Visítanos en Calzada Santa Lucía Norte número 16A, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 7 de la mañana a 12 de la tarde. Llámanos al 783-25245 o escríbenos por WhatsApp al 384-41171 o 412-31256. Cli-Color G77. Calidad y color para cada espacio. La imagen de tu empresa también se construye con sonido. Un spot publicitario profesional fortalece tu marca, transmite confianza y posiciona tu mensaje de forma estratégica. Ideal para campañas institucionales, promociones comerciales y presencia digital. Proyecta seriedad, innovación y liderazgo. Solicita información hoy mismo y lleva tu comunicación al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Espero que ya hayan ido al servicio. Miren esta cámara, pero ¿por qué me mueve tanto, hombre? Estamos en vivo. Ustedes saben que en vivo puede pasar de todo un poco y eso es lo interesante de en vivo. Estamos de vuelta. Hoy tenemos a Kevin como invitado especial en nuestro programa y estamos teniendo una conversación muy interesante, Kevin, sobre todo un poco. Y de hecho, tenemos un par de preguntas. Hugo Américo, que él es de Pastores, dice: buenas noches, Juan. Buenas noches al invitado, a Kevin también. Hugo Américo, gracias, Hugo. De hecho, queremos expresar, no hemos sacado la nota, pero Hugo acaba de ganar a nivel nacional el concurso de oratoria, si no estoy mal. Y felicidades a Hugo Américo por ese logro, la verdad. Dice Josh García: buenas noches, yo quisiera ver las propuestas que presenta, también quienes conforman la agrupación, ideas sí hay, pero lastimosamente llegan al Congreso y se olvidan del pueblo. No solo es hablar de los problemas, exponer a las autoridades, también es de crear fiscalización. Carla de Mata nos está viendo. Dice Josh García: he visto los videos de Kevin Joaquín y me llama la atención cuando cuestionan y la respuesta no es la más contundente, y le hice la observación, dice don Josh García. Bueno, primero, yo creo que ahorita es un poco difícil hablar de equipos, de propuestas, claro, porque no estamos Así es. No estamos en época electoral. En época electoral, entonces esa parte la tenemos que obviar. Pero creo que la otra parte del tema de fiscalización, enfocándonos en la fiscalización que nos dice el señor García, a veces pensamos que solo las autoridades, los que van para puestos públicos, pueden hacer ese trabajo. Y volvemos a caer a lo que hablábamos en nuestro primer bloque, Kevin, que el conocimiento que nos hace falta nos impide el saber que vos, aquel, yo, cualquiera puede fiscalizar cualquier municipalidad, porque en resumen la información es pública y está libre para todos. Lo que hace falta es un poquito de, en lugar de ver TikTok en la noche, ponernos a ver ¿cómo le hago para entrar a la plataforma, de ver los gastos de baja cuantía, en qué se están gastando? Eso es algo fácil en teoría, pero que no todos lo ven. Y que ven a alguien que lo está haciendo y dicen: ¿cómo le hará? Es fácil. Así es. Solo de conocimiento. ¿Cómo ves el tema de la fiscalización, y el tema de don Josh García, que comenta él que a la hora de ser cuestionado,
no hay contundencia a la hora de responder. La verdad no sé en qué momento te cuestionó o cuál fue el cuestionamiento, pero ¿qué nos opinas de la fiscalización y de las preguntas que seguro has de tener un montón en red, vamos? Bueno, gracias, Josh, por esa pregunta. Honestamente, no sé a qué específicamente se refiera, pero nuevamente este espacio es para hablar y responder ese tipo de dudas. Y cuando hablamos de fiscalización, no necesariamente, como lo decías, debemos de pensar en un diputado, en un funcionario público de alto rango, que pues lo vemos por ahí, ¿verdad? Ahorita se ha viralizado muchos diputados ahí en TikTok, ¿verdad? Que se dedican a fiscalizar. Incluso la gente lo confunde a uno, ¿verdad? Cuando uno se dedica, pues, a fiscalizar, a cuestionar. Y lo que decías, incluso hay una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública, que nos permite a cualquier persona como ciudadanos en donde quiera que estén, ¿verdad? Ni siquiera nos enfocamos en un municipio o departamento a cuestionar. Eso es muy importante, Juan, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad nuevamente de poder indagar un poquito más. Créeme que yo he hecho cuestionamientos que a la gente le parece ridículo. Una vez un alcalde, que no voy a decir de dónde, ¿verdad? Compró tantos zapatos, ¿verdad? Para regalarlos y la gente le aplaude. Pero es un gasto, ¿verdad? Sabio, sabiendo que hay otro tipo de necesidades, otro tipo de proyectos, otro tipo de situaciones en donde no enfocan ese recurso. Lo que decías de cómo se utiliza el recurso. Te lo digo así a nivel personal, cuando yo aprendí a cómo utilizar Guatecompras, o sea, uno abre la mente, ¿verdad vos? Porque decís, bueno, aquí puedo ver oro, dijiste vos. aquí puedo ver en dónde utilizan los impuestos, ¿verdad? Hay compras de baja cuantía, ¿verdad? Y de todo tipo de cantidades, ¿verdad vos? Y uno tiene acceso a esa información, pero uno debe de tomar la iniciativa. Entonces, lo que dice Josh es muy importante y cuestionar a las autoridades no es algo a lo que debamos temer. De hecho, la misma Constitución nos faculta en cuanto a este artículo de libertad de pensamiento, que ninguna autoridad se debe de molestar, ¿verdad? Si lo queremos ver así, por el hecho de ser cuestionados, porque pues, son autoridades, ¿verdad? Nosotros los elegimos, entonces nosotros tenemos el derecho y esa facultad de cuestionar y preguntar cómo se está utilizando el recurso público. Entonces es algo totalmente normal. Sí, y volvemos a lo mismo, es simplemente de estar enterado, saber cómo hacerlo y cómo llegarlo. Dice Gustavo Leonel, vean, vas a quitarte los 66,000 si ganas. Es que, bueno, Gustavo, primero no estamos hablando Claro. de candidaturas, pero hablemos del sueldo que los diputados se asignaron en esta, ¿qué es? ¿Décima, onceava? Décima legislatura. En la 10ª legislatura. Literalmente, ¿cómo ves esa situación? No de que si es bueno quitarlo o dejarlo, Claro. ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Es una pregunta muy interesante y creo que es subjetiva. Un sueldo es un sueldo, Juan. Hablemos de 5,000, 10,000, 20,000, 60,000. Si la persona que está recibiendo ese sueldo hace su trabajo, merece ese sueldo. Si la persona trabaja. Si es todo lo contrario, entonces como en cualquier trabajo, ¿verdad vos? No debería pagársele ese sueldo. Y lo que las personas perciben con este monto es la desproporcionalidad, ¿verdad? Decir, bueno, esta persona pues llegó aquí solo con esa intención, ¿verdad? Entonces creo que nuevamente es algo subjetivo, va a depender de cómo lo percibamos todos, pero yo pienso que es un sueldo y aquel que trabaja, pues bueno, es la situación de cada quien. Sí, yo creo que es eso. Mira, lo que sí estamos claros, Kevin, que desafortunadamente a la sociedad en general le está costando volver a creer en las personas que tienen un interés de participar y poder administrar los recursos públicos. Yo lo decía el otro día con un compañero que vino al podcast. En Guatemala cualquiera puede participar. Cualquiera, absolutamente cualquiera, una vez sea ciudadano guatemalteco, no te exigen títulos, no te exigen nada, pero no todos tienen la capacidad de poder participar. Yo le hacía a ver a este amigo, imagínate, está en una multinacional, que vos sos el dueño, creador de la multinacional, pero ves que uno de tus colaboradores del área de limpieza es buena onda, les lleva panitos a regalar a todos los cuates, saluda, cuenta chistes y se lleva bien con todos. Hasta vos te da gracia, decís que qué calidad ese empleado. Y vos hubieras decidido, hubieras pensado,
este chavo puede ser bueno para ser el director general de mi empresa. No tiene ni primaria, no conoce de finanzas, no conoce de abrir mercados, el tema financiero, etcétera. ¿Lo pondrías vos en tu empresa porque es buena persona? Yo creo que se ha perdido el concepto. Así es, Y se nos olvida que no solo hay que ser buena persona, sino que hay que tener el conocimiento cierto. para poder dirigir. Y desafortunadamente nos hemos visto en un show mediático. Ahora, quien haga mejor TikTok y que tenga más likes, ese es el que queda. Desgraciadamente así es. ¿Cómo ves eso, Kevin? Estoy totalmente de acuerdo y es algo que los políticos han aprovechado, ¿verdad? De utilizar esa imagen, de decir yo soy bondadoso porque regalo esto, yo hago tal cosa por mi comunidad y siempre hablamos pues de la capacidad pudiente, ¿no? Ujú. Y si comparamos, alguien me hizo esa pregunta a vos y yo la recuerdo porque me parece una pregunta muy ambigua. Me decía, Kevin, si te pusieran a un carnicero o a un licenciado enfrente, ¿a quién elegirías? Y ella, obviamente, esta persona pensaba que yo iba a decir el licenciado, ¿no? Es que depende. Depende de la situación Así es. y para mí los dos sirven. Claro. Los dos son No podemos funcionales. desvalidar a ninguno de los dos, ¿verdad? Lo que hacías, la pregunta que hacías hace un momento, si este carnicero conoce la situación, ¿verdad? Conoce la situación de su contexto, su comunidad, las ideas las puede tener. Eso sí, hay que reconocer de que debemos de educarnos un poquito y cuando digo esto lo quiero decir con responsabilidad porque no me refiero necesariamente a que una persona deba tener títulos o maestrías para ser alguien capaz. Y educarnos, por supuesto, entender, ¿verdad? De gestión pública, entender un poquito de leyes, ¿verdad? Depende de cómo lo queramos ver, para poder también discutir al respecto, porque de lo contrario, entonces, ¿qué haríamos, no? ¿Qué enfoque le daríamos o cómo podríamos defender a nuestra comunidad si tampoco conocemos con qué herramientas hacerlo? Ojo, y ahí tocamos temas importantes porque el tema que yo puse, el ejemplo que yo puse, no quiere decir que no sea importante en la empresa. Claro. Todos en la empresa Así es. tienen la importancia y todos tienen un rol en cada institución. La gestión pública necesita de todo. Alguien que maneje relaciones públicas, alguien que maneje ahora la tecnología y las redes sociales, la inteligencia artificial, alguien que sepa de finanzas, contabilidad y de gestión pública. Así es. El alcalde normalmente no tiene que ser el alcalde, el diputado, el presidente, no tiene que ser un erudito en todo, pero sí tiene que tener la capacidad de poder gestionar a su equipo. Y el equipo se hace buscando esa diversidad Así es. en conformarlo, porque yo no sé todo, vos no lo sabes todo, aquellos no lo saben todo. Entonces hay que formar un equipo. Por eso es un equipo de trabajo. Desafortunadamente se ha desvirtuado el concepto, Kevin. Pensamos que llegar a un puesto público es olvidarnos de todo, olvidarnos de promesas, de planes de trabajo. Y si nosotros llegamos ahí o la gente llega a esos puestos públicos, es porque hubo alguien que confió en lo que vos le estás diciendo. Y qué triste y qué lamentable es que hasta ahora la mayoría de personas que han llegado a los cargos públicos se pierden. Así es. Se les olvida a lo que van. ¿Va a pasar eso con Kevin si en algún momento decide participar? No. Claro, el tiempo lo era todo, Juan, pero si te puedo dar mi postura al respecto sobre cómo estas personas, pues, al llegar a cumplir su objetivo, se olvidan de todo lo que prometieron, de todo lo que ofrecieron. Pienso que nosotros, como pues los que eligen a estas personas, deberíamos de razonar, cuestionar y ver si no hablamos de propuestas, sino ideas, realmente son convenientes a nivel social o solo estás velando por algo a nivel individual. Porque eso se puede reconocer a legua, ¿verdad? Sí. Si alguien está allí porque busca un beneficio personal, eso lo reconocemos. Claro. O si de verdad tiene ideas que nuevamente unifican a las personas, como lo decías, ¿verdad? Que no solo busca decir yo, sino que las personas también tengan ese acceso a poder opinar y a poder tener una voz y voto. Sí. Entonces, no, ¿verdad? Si me lo preguntas a mí, yo he tratado de ser muy transparente y todo lo que comunico en redes sociales. Y es lo que decías hace un momento. La gente a veces critica no por intelecto, no con argumentos, sino simplemente por algo
no tienen por dónde agarrar, ¿verdad? Cuando uno pues lo que hace es proveer ideas, ¿verdad? Sí, sí. Hablar de temas y de ideas, es lo que yo hago. Sí, a veces se pierden la objetividad y como no tienen recursos para debatir Así es. inteligentemente, entonces empiezan a utilizar los recursos de ataque, de tratar de difamar de Así alguna es. manera sin fundamento porque no hay más, no tienen cómo más atacar porque no existe Así es. nada más. Dice Luis Castillo, buenas noches a todos ya presente. Muchas gracias de verdad, Luis, por darse una vuelta. Dice Josh García. Han ido a varios municipios del departamento, pero solo presentan los problemas y nos dejan con la incógnita sobre desenlace o la propuesta. Cuando me refiero a respuestas contundentes, vi respuestas que se ponían al tú por tú con la persona que le comenta. Bueno, puede ser en algún momento que alguien te haya comentado y le haya respondido y se haya creado Claro. alguna narrativa en ese momento. Dice Juan Pablo Romero Fuentes, nuevamente don JP, el Patojo Mayor. Mi hermano, un saludo, ¿verdad? A vos, sabes que tengo mucho aprecio. Felicitaciones a Kevin por su participación cívica. Ojalá pueda concretar un partido o una agrupación política que pueda darle la oportunidad adelante a aspiraciones para ser empleado municipal o departamental, dice. En su momento creo que Kevin lo va a dar a conocer, pero ha estado trabajando ahí fuertemente. Dice Luis Castillo, las alcaldías deberían de conformarlas las personas profesionales, dice Luis Castillo. Bueno, aquí hay varias desde Josh que nos dijo, a mí me ha pasado, Kevin, de repente me prendo en algún comentario y la verdad expreso disculpas en algún momento, pero como seres humanos a veces nos enganchamos y a veces nos enojan ciertos comentarios que uno sabe que no son ciertos y que a lo mejor responde con el hígado. Claro. Entonces puede ser pasar. que en algún momento haya pasado y vos dejas ahí el espacio abierto si le querés responder. Lo de Luis Castillo me llama la atención. Dice, las alcaldías deberían estar conformadas por personas profesionales. A ver, yo aquí doy mi opinión. Okay. A ver, Luis, las municipalidades, si hablamos de municipalidades, Kevin, tienen que estar conformadas por todo, no solo por profesionales. Que es importante, sí. Hay puestos claves que se necesita conocimiento administrativo, numérico y demás, pero creo que todos pueden aportar ideas y conocimientos desde su perspectiva. Yo le decía a un amigo el otro día, si vos vas a participar en alguna alcaldía, tenés que tener a un adulto mayor en tu planilla. ¿Por qué? Porque todos hablamos de los abuelitos y demás. Pues no sabes si al abuelito le cuesta subir la grada que está en tu pueblo y que nadie ha hecho algo por poner por lo menos un pasamanos, cosas insignificantes posiblemente para muchos, pero para ese adulto mayor tiene mucho valor, porque ya si llegamos a viejitos, posiblemente no vamos a poder levantar bien el pie. No conocemos las necesidades de un adulto mayor a profundidad. Es importante conocer a profundidad al adulto mayor. Es importante dentro de la planilla tener una persona discapacitada. Yo creo que así es el nombre correcto, si me equivoco, mil disculpas, pero tenemos que tener una persona que ande en silla de ruedas, que ande en muletas, porque la vida así lo decidió, pero no sabemos sus necesidades. Es importante tenerlo. ¿Por qué digo todo esto? En el equipo tiene que estar conformado por todos. Diversidad. Diversidad, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Kevin? Qué buena tu pregunta. Y yo quisiera aquí caer a una definición que de hecho la indica nuestro Código Municipal, que es que el municipio es el primer punto de participación ciudadana. Fíjate vos que yo cuando leí esa definición me sorprendió bastante, porque pues, yo igual que vengo de un municipio pequeño, ¿verdad vos? Me diste la pregunta. Grande. ¿Realmente existe esa participación ciudadana? ¿Es algo que se fomenta? Por lo menos, ¿verdad vos? Es algo que existe en nuestro tema de conversación, dudosamente, al menos de donde yo vengo, ¿verdad? No sé cómo ha sido tu contexto, tu experiencia, pero la ley manda, ¿verdad? O estipula que debemos de participar. Entonces, lo que decís, que un grupo, una agrupación debe conformarse por diversidad, totalmente de acuerdo. Lo que vos decías, cada persona representa un sector, ¿verdad? Vos, un abuelito, por ejemplo, una mujer incluso, ¿verdad? Representa los intereses de las mujeres. Eso totalmente de acuerdo, ¿verdad? Vos.
Alguien que se dedique, decías, a las finanzas, no sabe lo mismo que alguien que sepa sobre lo administrativo, ¿verdad? O alguien que se dedica al campo. Porque un municipio, pues, es mucho trabajo, ¿verdad? Y yo reconozco que aquellos que busquen liderar, ¿verdad? Y que tengan interés en mejorar su municipio, deben de ver toda esa parte que vos comentás. Buscar diversidad en su equipo, ¿verdad? Buscar diversidad y que todos busquen la mejor solución o las mejores ideas para mejorar su contexto. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Kevin. Dice Juan Pablo Romero Fuentes, excelente entrevista, adelante con sus proyectos e iniciativas. Muchas gracias, profe Patojo Mayor. Huicho Hernández, ¿podría decir qué ha hecho por su municipio? Bueno, no sé si has sido alcalde o diputado o algo como para poder hacer algo, pero posiblemente en temas sociales a lo mejor has aportado en algo. Digo esto porque es la realidad. Claro. O sea, a uno le dicen, ¿qué ha hecho usted? Pero yo, ¿por qué voy a hacer? Si al final de cuentas es un trabajo que le toca a los gobiernos que uno elige, y es a ellos a los que les tenemos que exigir el que hagan. Socialmente uno puede hacer, es lo que yo pienso. Luis Castillo, ¿cómo puede una persona con sexto primaria dirigir una alcaldía? Solo ese ejemplo. Bueno, ahorita vamos a hacer la respuesta. Cárdenas, Glenden, Oslan, qué gusto saludarte, Oslan. Hoy sí veniste tarde, Oslan, pero bienvenido. Los problemas sociales o comunales son grandes en cada lugar de Guatemala, pero es grave ver cómo no llega ese desarrollo. Sí, bueno, primero, veo que esta pregunta va relacionada con lo que dice Huicho Hernández, que qué has hecho por tu municipio. Veo que has tenido mucha participación con jóvenes. Así es. ¿Cómo ha sido esa participación, Kevin? ¿Cuál es el trabajo con la juventud que estás haciendo vos? Una pregunta, quizás pueda mencionar algo muy importante que en lo que tuve participación como joven en mi municipio, es trabajar para un proyecto de Ministerio de Gobernación. Es esto que se le llama promotores de la prevención de la violencia. Es algo que todos los jóvenes pueden acceder, ¿verdad? Que te permite tener esa facultad y ese permiso para acercarte a las comunidades de tu municipio, poder charlar sobre cómo prevenir pues el alcohol, las drogas, la violencia intrafamiliar, psicológica. Hay un montón de problemas sociales, ¿verdad? Otra cosa, no sé a qué es lo que se refiere, no sé si era Josh otra vez, ¿no? No, era Huicho Hernández. Huicho, un gusto, Huicho. Pues lo que decías, ¿verdad? Si me piden, por ejemplo, trabajar proyectos, eso es algo que le compete a la autoridad. Yo algo que sí puedo comentar que he hecho a nivel social es lo de mis redes sociales. Hubo un municipio en el cual expusimos la situación de las personas que no tenían agua potable, estaban viviendo en condiciones pésimas. Ese video llegó tan lejos que las autoridades llegaron un día después. Llegaron obviamente muy enfurecidas, ¿verdad? Porque dijeron, ¿cómo van a exponer esta situación? Pero lo positivo de esto es que lo solventaron. Se les dio una solución a estos vecinos y no es el único lugar. Hemos expuesto otras situaciones, ¿verdad? Que nuevamente en mi calidad de ciudadano, ¿verdad? Como Huicho, como cualquier persona, es lo que podemos hacer. Es lo que podemos hacer, es exponer, fiscalizar, cuestionar y a partir de eso pedir resultados, ¿verdad? Es el derecho de petición. Que las autoridades, quienes están a cargo actualmente, se encarguen de velar por ese tipo de soluciones. Y yo creo que a eso es a lo que se le llama fiscalización. Así es. Es decir, el fiscalizar no es ir a hacer show, es simplemente exponer las situaciones en las cuales no se ha llegado a cubrir y es una obligación de parte de las personas que están en la gestión pública, llegar y solucionar, porque para eso es nuestro sistema de gobierno, o sea, porque así lo tenemos nosotros fundamentado, hay que hacerlo. Obviamente no les gusta, porque entonces estás exponiendo, pero qué bueno si se soluciona, porque el interés no es para hacer quedar bien o mal a ellos, es para que la población tenga algo de dignificación, o sea, dignificar la vida por medio de esos proyectos. Dice, ¿cómo una persona con sexto primaria puede dirigir una alcaldía? Luis, yo de verdad agradezco bastante tu comentario y qué bueno que lo haces porque de eso se trata también el diálogo. No necesitamos opinar lo mismo, claro, sino que tener diversidad de opinión siempre con respeto. Yo en lo personal, Luis, y no sé qué va a responder Kevin, creo que una persona con sexto primaria sí se puede hacer cargo de una municipalidad. En la actualidad existen muchas formas de poderte capacitar y si vos mostrás el interés, mostrás la capacidad, te podés asesorar. Así es. Vos no vas a ser la persona, pero puedes tener ese liderazgo que se necesita. Fíjate vos que a mí me llama mucho la atención un video que anda circulando, vuelvo a lo mismo, a mí me gusta mucho el fútbol,
el técnico de Argentina, Scaloni, estaba hablando con un jugador que juega, yo creo que en el Boca Junior, que se llama Leandro Paredes. Y el técnico le empezó a decir, mira, pero es que tenés palabras más, palabras menos, tenés que defender así, asá. Y le decía al jugador, es que no puedo porque no le estoy llegando. Y si yo me voy para acá, se me meten por este lado. Y el técnico se le quedaba viendo, pero ¿cómo no? ¿Y si es tu marca? Y el técnico bajó su guardia y dijo, ¿qué necesitas? Poneme otro central, te pongo otro central. Y le puso otro central y el partido resultó. El técnico no tuvo la razón. Fue el jugador, el que estaba en la cancha, quien le dio la razón. Pero la humildad del liderazgo es que él no sabía cómo actuar, pero el jugador le dijo, y no era técnico. Si el técnico hubiera sido soberbio, discúlpame, papaito. Y aquí soy el que manda y se va a hacer la cosa como yo digo. Si te gusta, bueno, si no, te saco. El alcalde o las autoridades públicas deberían de tener esa humildad, Kevin. Yo no sé eso, pero sé que aquel sí lo puede hacer. Tienes que rodearte de gente mejor que vos, ¿verdad? ¿Cómo ves eso? Totalmente de acuerdo, Juan. De hecho, pues ser alcalde, ¿verdad? Si lo vemos de esa perspectiva, igual es administración pública. Y lo que platicábamos hace un rato es que uno no puede ser un todólogo, por supuesto. Necesitamos de un equipo, ¿verdad? Se necesita de un equipo que pueda enfocarse en áreas específicas, ¿verdad? Entonces, alguien, por ejemplo, en su situación que solo tenga sexto primaria o incluso alguien que tenga menos, ¿verdad? De educación, por supuesto que tiene todo, primero tiene el derecho, ¿verdad? Porque nuestro sistema jurídico lo permite, ¿verdad? No hay tantos requerimientos en cuanto a requisitos académicos, más que, pues, democracia, ¿verdad? Ya lo decíamos hace un momento. Y también reconocer que necesitamos el apoyo de todos. Porque al llegar a ese punto donde las personas confían en esa persona y se demuestra incapacidad y uno no puede contener ese equipo, entonces es donde las cosas no funcionan. Pero tener el equipo adecuado, entonces ahí sí podría funcionar. Sí, dice Huicho Hernández, aquí entonces el único que puede opinar es el Patojo Mayor. Él es el único que ha hecho algo en concreto, solo expone lo malo, no hay nada que correcto, solo es show. Me perdí un poquito en la pregunta, pero bueno, igual se respeta. Claro, Igual se claro. respeta. No se trata tampoco solo de que una persona pueda opinar. Yo creo que el espacio Así es es. abierto para que todos Por puedan supuesto. opinar, puedan comentar y que puedan actuar, ¿verdad? Así Tal es. vez no entendí muy bien la pregunta, Huicho. Le pido disculpas. Igual si nos la puede mandar otra vez, se lo voy a agradecer porque creo que me perdí un poquito ahí en el tema. Tampoco se enoje, no se enoje porque no estamos aquí peleando con ninguno. Así es. Y de hecho le agradezco bastante que comente porque de eso Por se supuesto. trata el programa, ¿verdad? Bueno, Kevin, 1 hora y 1 minuto, el programa prácticamente Se fue el tiempo. se nos fue, pero yo te quiero dejar tu cámara que es el teléfono, porque no tengo cámaras todavía, es el teléfono azul, para que le dirijas un mensaje no solo a los jóvenes, sino que a la población en general, de quién sos, qué te gustaría hacer, cómo te gustaría que te recordaran en el futuro, como Kevin. Las cámaras son tuyas, de verdad, y al final tengo yo una pequeña dinámica ahí que vamos a hacer. Okay. Gracias, Juan Román. Pues nuevamente fue un espacio bastante adecuado, ¿verdad? Bastante cómodo para poder platicar ese tipo de temas. Agradezco también las preguntas que se hicieron. Y mi último mensaje es con una frase que mencionábamos al principio. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo creo que al empezar a cuestionar, vamos a ir buscando nuestra propia verdad. Y al reconocer que necesitamos a los demás, entonces podemos encontrar la libertad. Podemos encontrar la libertad, Juan, y entonces todos podemos llegar a un buen acuerdo. Exactamente. Kevin, yo tengo una dinámica. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Entonces, vos vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza. Una virtud, Uy, no sé. la primera que se te venga. Soy muy puntual, estoy muy enojado. Muy Puntual, estricto. yo soy puntual. Bueno, sí, ya estabas aquí, ni había venido ya. Un defecto que vos digas aquí que hay que mejorar. A veces confío mucho. Confías demasiado. ¿Algún libro que recomendarías? Hermano en la tierra. ¿Algún personaje que admires? Sócrates. Sócrates. ¿Justicia o política? Ambas son necesarias.
¿Playa o montaña? Montaña. Montaña. ¿Café o té? Té. Sí, 100%. Té. ¿Una frase que te inspire? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo querés ser recordado? Como alguien que conectó con las personas y con la humanidad y que intentó hacer algo. ¿Qué significa Zacatepeques para vos? Una oportunidad de desarrollo para todos. Perfecto. Kevin, nuevamente te agradezco tu participación. Sé que no va a ser la última, es la primera, sí, Así es. pero van a venir más porque se vienen nuevos tiempos, dicen por ahí, o algo así creo que se llama, Claro. ¿verdad? Entonces, todo va a ser diferente y de hecho las entrevistas van a ser diferentes también. Claro. Este espacio era para que la gente te conociera, que conociera un poquito de Kevin, tu concepto, que se pueden hacer fácilmente un concepto en base a lo que se habla, a lo que se comenta. El programa queda corto casi siempre porque nos faltaron muchos temas. Te comenté que teníamos una lista, se tocan algunos puntitos, pero ahí se van sumando cada uno. Te agradezco el tiempo, de verdad, muchísimas gracias y el espacio está libre para una próxima. Un gusto, Juan. Un saludo. Bueno, hemos llegado nuevamente al final del programa. A usted que fue parte del programa, de verdad se lo agradecemos rotundamente, ya que sin usted este tipo de programas no puede lograrse, no puede llegar. Gracias a todos los que comentaron, a todos los que expusieron su punto de vista en diálogo. Esa es la intención. Generar diálogo, generar opinión. No siempre tenemos, ninguno va a tener la razón y de eso se trata, generar diálogo y generar conversación en una narrativa que es importante socializar. Recuerden mis 3 pilares de vida: soñar, planificar y actuar. ¿Por qué? Todo empieza con un sueño, grande, pequeño, mediano, todo empieza con un sueño. Pero después del sueño usted tiene que llevar y planificarlo. Tiene que llevarlo a un papel, tiene que ver los pros, los contras, los beneficios, las desventajas, estudios de campo, lo que sea. Eso es planificar. Y después lo más difícil, accionar. Llevar el plan a la acción, actuar, salir a la calle, tocar puertas, equivocarse, error tras error y volver a buscar la perfección. Por eso es importante soñar, pero hay que planificar y después lo más difícil es actuar, pero lo tenemos que hacer. Mi nombre es Juan Román, esto fue Diálogo Podcast. Nos vemos el día jueves con otro invitado muy especial también. Espero que la conversación le haya gustado. Dejamos colgado el video en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, para que lo pueda ver en diferido, pueda informarse, dialogar y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Diálogo Noticias. Compartimos información, analizamos distintos puntos de vista y sobre todo, abrimos un espacio para que la voz de nuestra gente sea escuchada. Porque creemos firmemente que cuando dialogamos, construimos. Cuando opinamos con respeto, fortalecemos nuestra comunidad. Recuerde que este es un espacio abierto, plural y responsable, donde cada tema se aborda con el compromiso de informar para generar criterio y reflexión. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes y por ser parte activa de este proyecto. Soy Juan Román y esto fue Diálogo Noticias. Nos encontramos en la próxima edición, siempre promoviendo el respeto, la participación y el análisis. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.